Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos, tomen su lugar, pónganse cómodos, porque vamos a escuchar un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y justamente el título de este mensaje es ¿por qué pecamos si ya sabemos las consecuencias? Hay veces que alguien comete algo y le reclaman, le recriminan y dicen, es que yo no sabía de esta situación. Pero ya conocemos todos lo que es el pecado, las consecuencias del pecado. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? No es una pregunta ni recriminación, sino es una reflexión, porque en realidad todo mundo pecamos, todos pecamos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos pecando si ya sabemos las consecuencias? Actualmente con la tecnología, con el internet, pues nos enteramos de todo al momento, de todo lo que pasa en el mundo y hasta en el universo, porque ahora con el telescopio nuevo, superpotente, ya hasta nos estamos enterando de los cometas, de todo lo que está pasando en el universo. Entonces nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo, tenemos el acceso a la historia, a conocer todo, aunque es una espada, como dicen, de doble filo, porque puede ser también muy perjudicial, pero en lo bueno, en lo provechoso, es que nos podemos enterar de muchas cosas. Tenemos la Biblia al alcance de todos, ya no hay de que yo no sabía. Y también la tecnología, ya las nuevas generaciones están naciendo con esa tecnología. O sea, para ellos ya es normal, es indispensable. Por ejemplo, el celular, ya no pueden vivir sin el celular o sin la tableta, sin la tecnología, es parte ya de su vida. Los más viejos, pues a veces pues no nos enteramos de algunas cosas, pero con la tecnología ahora todo el mundo se entera de todo. Entonces se enteran también de todo lo bueno, de todo lo malo. O sea, toda la palabra de nuestro Dios está también al alcance de todo el mundo. Podríamos enterarnos de qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si conocemos, aún conociendo la palabra de nuestro Dios, como cristianos, seguimos pecando. Pero ¿por qué seguimos pecando? ¿Cuál es el motivo o la razón de que sigamos pecando? Porque, como dice la Biblia, si decimos que no pecamos, estamos mintiendo, porque todo mundo de una u otra forma peca. Y vamos a ver en el transcurso de este estudio que hay también de pecados a pecados, y también vamos a ver si se perdona, si no se perdona, si es normal que también sigamos pecando, porque vamos a ver que a veces hay hasta pecados, cometemos pecados sin saber siquiera que hemos pecado. O sea, cometemos muchos pecados que no nos dimos cuenta de que estuvimos pecando, porque quizás debimos de haber hecho algo y no lo hicimos y pecamos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver vamos a ver varios puntos de por qué seguimos pecando, porque en la actualidad, aunque no queramos, aunque conocemos la palabra de nuestro Dios, pero por qué seguimos pecando. Pero una de las principales razones es los deseos de la carne, lo atractivo, lo que ven los ojos. Dice, vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Es como para empezar, para una de las razones más comunes de por qué el hombre, en general, el hombre peca. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que hay en lo terrenal, en lo mundano, por eso se le llama mundano, porque es el mundo. No quiere decir que todo físicamente el mundo sea malo, pero muchas cosas del mundo, lo que le llaman lo mundano, es lo que hace que esté mal. Por ejemplo, dice, la concupiscencia de la carne o los malos deseos de la naturaleza humana. O sea, los deseos de la carne, los placeres, eso es lo que dice la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos, también todos los deseos de poseer lo que agrada a nuestra vista. Vemos muchas cosas que a la vista nos atrae y empieza uno a pensar en otras cosas, ya sea en adquirirlo,
ya sea en varias cosas, pero dice la concupiscencia, o sea, los malos deseos también de lo que ven los ojos, de lo que atrae a la vista. La soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Todo lo que son como dice la concupiscencia, los deseos carnales, eso es algo que es muy atractivo para mucha gente, y Satanás aprovecha, por ejemplo, los medios también se aprovechan para llegar a la gente. Aunque uno no quiera, a veces cae en esos deseos de la carne, de la vista, y les digo que aunque uno no quiera, o inconscientemente. Cuando estaba en la escuela, nos dejaron leer un libro que se llama Seducción Subliminal, y ese libro habla de cómo las grandes compañías invierten mucho dinero para llevar unos mensajes, más que nada a la juventud, a los jóvenes, a los niños, pero a la gente en general. Y en esos mensajes que no nos damos cuenta, el consciente no se da cuenta, pero el subconsciente sí se da cuenta. O sea, inconscientemente nos llegan esos mensajes que aparentemente no le ponemos atención, pero se nos quedan grabados en nuestra mente. Por ejemplo, en los cines, cuando en las primeras salas de cine hacían unos cortes de la cinta y le ponían un mensaje que decía: toma refresco de cola, toma un refresco, toma tal refresco. Pero era un mensaje que no duraba, no se daban cuenta, así a simple vista no se daban cuenta. Las personas, era tan rápido que conscientemente no lo vemos, pero el subconsciente sí se daba cuenta. Cuando paraban a la mitad de la película, hacían un receso, y la gente se paraba, inconscientemente iba y compraba ese refresco, porque el subconsciente se quedó como que toma este refresco. Así como ese ejemplo, pagaban a los publicistas para que mandaran mensajes escondidos por medio de los comerciales, por medio de los carteles, y eran mensajes escondidos en las fotografías, venían imágenes escondidas para que la gente, cuando veía el comercial y cuando llegaba a casa, decía: yo quiero comprar eso. O sea, se le quedaba en su mente, yo no sé por qué, pero quiero comprar eso, porque había un mensaje que se le quedó grabado en el subconsciente. Por eso es que hay muchos pecados que llegamos a cometer sin darnos cuenta. Pero todo lo que hacemos, todas las acciones, siempre hay reacciones. Como dicen, a toda acción viene una reacción. Es una ley de física que dice: a toda acción viene una reacción, forzosamente, sea buena o sea mala. Así es que todo lo que hagamos en nuestra vida va a tener repercusiones, ya sea bueno, vamos a tener recompensa o castigo. Pero hay cosas que pensamos que no son tan malas, pero hay unas cosas que causan la muerte, porque vamos a ver lo que es el pecado en realidad. ¿Qué es el pecado? Para ir entendiendo, vamos a ver Romanos capítulo 6, 6:23. Es muy claro, muy fácil de entender, pero aún así, aunque lo entendemos, vamos a ver por qué seguimos pecando. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora en los cajetillas de cigarros dice: esto puede causar muerte o cáncer. Ya se lo tienen que poner obligatoriamente, porque antes no lo ponían porque engañaban a la gente, pero ahora ya por ley tienen que poner el mensaje para prevenir a la gente de que eso les puede causar o causa cáncer. Aún así la gente lo ve y no le importa, dice: bueno, no creo que pase, uno no es ninguno, y dos es la mitad de uno, y tres es uno, pero uno no es ninguno, y así se van justificando para decir que no va a pasar nada. Así como ven ese mensaje, y así leímos: el pecado, la paga del pecado es muerte, y no hay otra. Si pecamos es muerte, si no pecamos, él dice que la dádiva de Dios es vida eterna.
Entonces, si no cometemos pecado, vamos a asegurarnos la vida eterna. Tenemos que alejarnos entonces del pecado. Pero ¿por qué no es fácil? ¿Por qué seguimos pecando? Porque sí, es bien fácil decir, bueno, ya no hay que pecar, dejemos de pecar y aseguramos la vida eterna. Tan fácil como eso, tan fácil pero tan difícil como eso también, porque es muy fácil decirlo, pero vamos a ver cómo es que sí podemos dejar de pecar, porque a veces estamos conscientes. Hay algunos, estaba leyendo acerca de una técnica japonesa para cambiar de hábitos, y decía que a veces no podemos dejar de hacer cosas malas porque se vuelve como hábito, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, nos ponemos tareas o nos ponemos objetivos, decimos voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas mejor, pero mañana, el año que entra, en las vacaciones, y lo vamos posponiendo y nunca empezamos. Entonces el método dice, hagan un minuto de una buena obra, ejercicio, algunas tareas, limpien un poco, por un minuto, nada más un minuto. Entonces dice uno, pues un minuto si puedo, un minuto sean mejores, pero que sea un hábito. Al siguiente día, pues ese minuto lo pueden hacer ya 2 minutos, pero que sea un hábito. Al siguiente día ya le van aumentando otro minuto, y al rato ya es media hora, y ya después ya se empieza a volver un hábito, ya después se vuelve costumbre de que empezamos a hacer las cosas bien. Si dejamos de pecar, empezamos a dejar, si acostumbro a hacer pecado de mentir, de llegar tarde, de hacer de ciertas cosas, empezar a dejar poco a poco, dejar de hacer las cosas. Pero entonces dice que el pecado irremediablemente es muerte, el castigo va a ser muerte. Pero vamos a ver algunos motivos por los que seguimos pecando, aún sabiendo ya las consecuencias, pero irremediablemente seguimos pecando. Hay un motivo que es, pecamos a veces por ignorancia o por engaño. Por ejemplo, cuando antes de conocer la palabra de Dios, pues me decían, me hablaban de la palabra de Dios y me decían, te invito el domingo a la iglesia, y a lo mejor su intención era buena porque querían que conociera la palabra de Dios, pero me invitaban para que fuera el domingo, y la palabra de Dios no dice que sea el domingo, la palabra de Dios dice que es el sábado, pero ahí es ignorancia. Por ejemplo, si yo hubiera hecho caso, o mucha gente por ignorancia dice, bueno, voy a la iglesia y voy el domingo, pero la Biblia dice que es el sábado. Entonces uno empieza a cometer pecado por ignorancia o por engaño, porque si yo a lo mejor cuando no sabía nada hubiera escuchado y me hubiera ido a una iglesia, a lo mejor estaría los domingos yendo porque quizás fui engañado, pero también por la ignorancia. Entonces por ignorancia a veces llegamos a cometer pecado, o algunas cosas que no sabemos que es pecado, llegamos a cometer. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 9, porque también habla del pecado por ignorancia. Hebreos capítulo 9, del verso 6. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Aquí habla de la antigüedad, cómo estaba el santuario, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero dice el verso 6, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de culto, mas en el segundo, o sea en el lugar santísimo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, hacía el sacrificio de sangre, dice, por sí mismo, pero también por el pueblo, por los pecados que comete por ignorancia o por los que comete sin darse cuenta, porque estaban conscientes de que mucha gente aún
de la iglesia comete pecados, dice, por ignorancia, sin darse cuenta. Entonces, seguimos cometiendo pecados porque a veces no sabemos. Por eso es indispensable que escudriñemos la palabra de nuestro Dios, que leamos la Biblia. O sea, aparte de los servicios, pues siempre es bueno escudriñar la palabra, porque vamos a darnos cuenta de algunas cosas que quizás no sabíamos y las estamos haciendo mal. Y así, por ejemplo, si nos dicen, mira, ya no hay que celebrar las cabañas porque nada más para los judíos naturales, y a lo mejor podemos decir, bueno, pues mira, aquí dice que nada más para los naturales, los judíos naturales, para ellos es las cabañas, y podremos decir, pues sí, cierto. Y entonces por ignorancia o por engaño o porque nos están engañando podríamos cometer ciertos pecados por ese motivo, porque no nos escudriñamos por cierta ignorancia o porque fuimos engañados. Por eso es que es bien importante que todo lo que escuchemos de la palabra de Dios, aún de nuestra iglesia, también siempre lo estemos corroborando, escudriñando. ¿Qué es el pecado? O sea, ¿qué es lo que sería que no podemos hacer? ¿Qué será el pecado? Dice en primera carta de Juan, capítulo 3, nos explica claramente qué es el pecado. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si hay unas leyes, tenemos que cumplirlas. No sé si se acuerdan, en cierta ocasión comenté de que en un país, creo que de Asia, está prohibido ponerse camisas amarillas. Y a lo mejor uno podría llegar allá con una camisa amarilla sin saber, y a lo mejor nos pueden infraccionar porque está prohibido ponerse camisa amarilla. Y uno diría, pero ¿por qué? Si en mi país no es prohibido. Pero si no conocemos las leyes, entonces podemos caer en transgresión de las leyes. Ahí estaríamos transgrediendo la ley. Y uno diría, ¿cuál es la razón de que se prohíba camisa amarilla? Pero es que tiempo atrás hubo protestas y la gente se empezó a agrupar, y para identificarse se pusieron camisas amarillas para los que empezaron a hacer un grupo de choque que estaba en contra, y esa camisa amarilla era símbolo de ellos. Entonces después llegó un punto en que prohibieron las camisas amarillas porque el que se las ponía quiere decir que estaba incitando otra vez a levantarse, a la insurrección. Por eso es que prohibieron ponerse, y para nosotros a lo mejor suena absurdo porque dice, pues para mí no significa nada, pero el desconocer la ley, dice aquí, la ley, el pecado es transgredir la ley. Entonces tenemos que conocer la ley para no pecar. Pero si nada más decimos, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no soy adúltero, no miento, guardo el sábado, honro a mis padres, y ya parece que ya la hice. Pero no, tenemos que conocer la ley completamente, la ley de purificación, la ley de alimentación, la ley, las fiestas. Tenemos que conocer toda la palabra de nuestro Dios para que no caigamos en esos pecados de ignorancia, pecados por no conocer, porque sería muy triste que cumplamos todo y que después, como cuando nos piden los documentos para ciertas cosas, pero no leímos bien los requisitos, se nos faltó un papelito que pensamos que no era importante, y por ese papelito no conseguimos el objetivo. Imagínense que por una cosita que no sabíamos, no alcancemos la vida eterna, porque estamos cometiendo pecado de algo que desconocíamos por no conocer la ley, porque es bien fácil, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O también dice en otra versión, pecado es la maldad, el que hace lo malo, o sea, el que infringe la ley. ¿Y por qué se hacen las leyes? ¿Por qué se tienen que hacer leyes? Justamente para que haya orden, porque si no hay leyes, entonces cada quien empieza a hacer lo que empieza a haber una anarquía. Por ejemplo, en una ciudad, en un pueblo, cuando no hay ley, cuando no hay autoridad,
dicen que hay una anarquía, cada quien hace lo que quiere, y cuando cada quien hace lo que quiere, no hay orden, entonces va a ser un caos, porque no hay leyes, entonces nadie me puede acusar de algo porque no hay leyes. Las leyes son para que haya orden, y en este caso la Biblia son leyes para que haya orden, para que haya paz, armonía, convivencia, amor, o sea, tantas cosas bellas, tantas de la vida que nos da nuestro Dios, tantas cosas que por estas leyes que cumplimos, no es algo duro, más bien es algo para que vivamos en paz, pero la paz de nuestro Dios, no la paz del mundo, que vivamos en armonía, que vivamos con tranquilidad, sin preocupaciones, sin miedos, sin murmuraciones, sin chismes, sin atacarnos, sino que vivamos en paz, vivamos en amor, en armonía. Así es que dice que Satanás no nos va a dejar descansar, porque él va a estar tras de nosotros, va a estar ahí, y él trabaja horas extras, él va a estar ahí tras de nosotros para que caigamos en pecado, porque no va a dejarnos que nosotros conozcamos la palabra de nuestro Dios. Siempre va a haber trabas, va a haber algo que nos impida. Él va a decirnos que el pecado no es tan malo, así como le dijo a Eva que puedes comer la manzana, no pasa, la manzana, el fruto prohibido, no pasa nada, no es tan malo. Y entonces le empieza a convencer, y a lo mejor por esa ignorancia o engaño, pues fue tentada Eva, y Adán y Eva, o sea, los dos fueron tentados. Entonces, ese fue el pecado por ignorancia o por engaño. Pero también hay otros motivos. Por ejemplo, el pecar por no pensar bien las cosas, o no pensar en lo que hablamos a veces. A veces hablamos, tenemos ese impulso de hablar y no nos medimos, y cuando menos nos damos cuenta dijimos algo que no debimos haber dicho, o que no era nuestra intención, pero a veces por la emoción, por el arrebato, decimos cosas que ofendemos, o actuamos también por la imprudencia, porque somos de un temperamento colérico y actuamos rápido, pero a veces ese impulso nos hace cometer cosas que no debimos haber hecho. O sea, no pensamos bien las cosas, y no es de que seamos malos, pero a veces un arrebato, o nos pueden decir algo, nos ofenden, y si somos muy enojones, nos prendemos muy rápido y ya estamos contestando, ya estamos hablando, ya estamos diciendo cosas de más o actuando, y nos hace llevar a cosas. Después nos arrepentimos, decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? A lo mejor me estaban tentando, me estaban provocando, y yo caí en eso, y ya me hicieron cometer o decir tal cosa, y ya empecé a ofender, ya empecé a actuar mal. Vamos a ver lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, porque ¿qué es lo que puede pasar si no nos medimos en nuestras palabras, en nuestros actos, y nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción, por el sentimiento, por el coraje, por el momento? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Nos lo dice en segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 20. Imagínense que aquí empezamos a dejarnos llevar por la emoción, porque alguien ya me dijo, como decían antes también, que era muy común decir, es que no me saludó el hermano. Pero no nada más eso, sino ya alguien me dijo que está hablando mal de mí. O ¿qué es lo que podría pasar? Dice 2 Corintios 12:20, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Quizás a los jóvenes que hablan los dos idiomas, muchas palabras, va a decir, ¿qué es eso?
¿Qué significa? Dice contiendas, discordias, pleitos, envidias, enojos. O sea, que se empieza la gente a enojar, empezamos a enojarnos, y cuando vemos a alguien que está enojado, tan solo con verle la cara, ya no nos agrada verle su cara. Si está sonriendo, nos contagia y hasta sonreímos. No sé por qué sonreímos si vemos a alguien que está riendo. Nos contagia la risa a veces, así como nos contagia la risa cuando alguien está bien alegre, está sonriendo y empezamos a sonreír. Si alguien está triste o llorando, también no vamos a reír, también como que cambia nuestro semblante y empezamos a sentir también como que algo les pasó, empezamos a preocuparnos. Pero si está también enojado, también nos hace enojar, porque si ya va a empezar o ya va a empezar con no sé qué tiene, y empieza a haber ese enojo, disensiones, o sea, egoísmos, detracciones, murmuraciones, chismes, críticas, cuando ni siquiera comprobamos las cosas y ya estamos diciendo, hablando mal, pero que a lo mejor no era ninguna intención, pero ya estamos diciendo tal hermano, tal hermana hizo esto porque quizás quería hacerme daño, quizás estaba diciéndome esto, pero entonces empezamos a provocar, y puede que sí, puede que sea cierto, puede que no, pero por eso es que dice, se forman los chismes, se forman las críticas, se forman los orgullos, la gente orgullosa. Si yo no voy a perdonar, que me pida perdón, y tan fácil que sería pedir perdón, aunque no tenga yo la culpa, decir perdónenme. Empieza a haber desorden, dice aquí, bandos, o sea, desórdenes, ya se empiezan a hacer grupos, ya se empiezan a haber desunión, y a lo mejor alguien empezó con un chisme, con una mentira, o alguien estaba enojado y dijo una mala palabra y se empezó a correr como pólvora y ya todo el mundo se enojó y ya todo el mundo está enojado, y cuando se pregunta ¿por qué están enojados? Pues no sé, pero alguien estaba enojado y me hizo enojar y todos nos empezamos a enojar. Por eso es que debemos de controlar siempre nuestro temperamento, nuestro carácter. Todos tenemos diferente temperamento, diferente carácter. Por eso es que algunos somos más fuertes o somos más débiles, pero dependiendo de eso debemos de analizarlo y controlar nuestros, que no caigamos en esto para provocar el desorden, la desunión. Al contrario, debemos de hablar siempre. La buena comunicación sería lo principal, para que así, si hay un chisme, una murmuración, hablando, vamos a darnos cuenta de que no era la intención, de que no era nada grave, y arreglamos las cosas fácilmente, y para seguir en ese orden. Muchos de los pecados también salen, fíjense, no tanto porque la gente sea mala, actúe mal, hizo cosas malas, sino basta una mala palabra para provocar un incendio, un caos, cambiar de ruta, como dicen un barco, el timón de un barco, el volante del timón de un barco es el que maneja todo el barco, lo puede conducir para algún lado, para otro. Cuando se hundió el Titanic, les decían que tenían que desviarse porque parece que había unos arrecifes, algo así, pero cuando quisieron controlar ya fue demasiado tarde. O sea, pudo haberlo evitado cambiando el timón, o sea, para irnos para otro lado, pero por no moverlo, por ese timón, lo que ocasionó no haberlo movido a debido tiempo fue que chocara y ya después perdió el control y fue la destrucción del Titanic, del barco más grande que existía. Mucha gente murió, pero así como dice la Biblia que la lengua es muy peligrosa, y una mala palabra que salga de nuestra boca, mal empleada o sin pensar en lo que estamos diciendo, puede traer ese gran incendio, ese conflicto. Así es que debemos de pensar, por eso dice, debemos de pensar siempre en lo que decimos, en lo que hablamos. Dice Santiago, capítulo 3.
hablando de ese músculo pequeño que es la lengua, todo lo que puede ocasionar, más que el cerebro, más que los puños, más que los brazos. Vamos a ver, dice Santiago capítulo 3, verso 2 en adelante: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Si no ofendemos, mis hermanos, dice que somos varones o varonas perfectos, que pueden frenar o gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Esos que le llaman pirómanos, que les gusta provocar incendios, no va a llevar no llega con un lanzallamas grande para incendiar. Con un encendedor, un cerillo, con un cerillo puede provocar un gran incendio. Los pirómanos son los que se gozan prendiendo fuego, o sea, prendiendo grandes fuegos. Así dice que es la lengua, puede provocar un gran incendio. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Todo eso puede ser la lengua, o sea, el hablar. Las palabras que decimos pueden provocar todas estas situaciones, desde grandes incendios, destruir el barco más grande, destruir una iglesia, porque nuestra lengua empezó a soltar veneno, contaminó y se contaminó toda la localidad, toda la casa se contaminó, empieza a contaminar mucho por no pensar bien las cosas. Entonces, mis hermanos, dice que debemos de pensar antes de actuar y también pensar antes de hablar, porque podemos llegar a ofender o cometer muchos males. Otro pecado también que cometemos es pecado por debilidad, porque somos débiles. Como les dije, hay gente que temperamentalmente puede ser muy fuerte, pero otros pueden ser muy débiles. Y a veces esa debilidad, la debilidad es mal vista por la sociedad, porque cuando alguien es muy débil lo critican, se enojan, pero si nosotros somos débiles, si aceptamos nuestra debilidad, eso es un buen síntoma, porque eso, como dice el apóstol Pablo, eso me fortalece también, porque si soy débil, me fortalece. ¿Por qué me fortalece? Porque entonces ahora soy consciente de que tengo que cambiar, de que tengo que actuar, de que tengo que mejorar. Si soy débil, pues voy a cometer pecados también, porque soy débil. Pero como les digo, al reconocerlo, pues va a ser que empezamos a cambiar. Estamos dispuestos a mejorar nuestra situación para que no caigamos en esos temores también, porque esas debilidades a veces son miedos, y los miedos a veces nos impiden hacer muchas cosas. El tener miedo nos impide, por ejemplo, conocer lugares, ir a conocer personas. Por eso es que es indispensable enfrentar los miedos. Estaba viendo un documental donde decía que para quitarse esos temores había que enfrentarse a esos temores. Si alguien le tenía miedo a los perros, tiene que enfrentarse a un perro. Si alguien tenía miedo a las alturas, tiene que aventarse en un paracaídas. Y la gente sí lo hizo, aún con mucho miedo, pero se enfrentó, y cuando se dio cuenta de que
no pasaba nada, que era producto de su mente, esos temores, esas debilidades. Cuando se dio cuenta de que no pasaba nada si cambiaba, mejoraba mucho. Entonces, al aceptar nuestras debilidades, vamos a cambiar para que poder enfrentar las situaciones, poder enfrentar a lo que a veces no nos atrevemos a enfrentar. Nada más es cuestión de, como dicen, cambiar el chip, decir sí puedo cambiar. Soy débil, pero con Dios, con nuestro Dios, todo lo puedo. Sin Dios, pues no voy a poder hacer nada. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Dice, levantemos las manos, mis hermanos. Si estamos cojeando, estamos débiles, vamos a seguir por el camino, dice, para fortalecernos, para no salirnos, porque esa debilidad puede hacer que nos salgamos del camino o nos quedemos en el camino. Por eso dice, levanta las manos, y aún con que te duelan las rodillas, tú sigue ahí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien importante que sigamos, dice, la paz con todos. Y la paz es no provocar problemas, no hablar mal de la gente. Si yo sé que hay conflictos con una persona, mejor hablar, dice, la paz con todos, no nada más con nuestros hermanos, no nada más con nuestra familia, sino con todos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos está advirtiendo, mis hermanos, de que si no estamos bien con nuestros hermanos, no nos vamos a ver con el Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En esa debilidad, dice, como Esaú, que por hambre, por debilidad, se vendió su primogenitura. Y después, aunque la primogenitura era algo de lo más importante, era como la herencia que se daba, la continuación, la continuidad de la sangre, se pasaba por el primogénito, la herencia. Entonces era tan importante la primogenitura, y Saúl, por su debilidad, por hambre, por un momento de debilidad, vendió su primogenitura, vendió lo más importante, aunque se arrepintió y luchó, ya no pudo conseguir. ¿Y quién quedó en vez de Esaú? ¿Quién? Jacob. Por eso vimos Abraham, Isaac y Jacob en vez de Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura. Así es que dice, esa debilidad nos puede hacer que caigamos, no caigamos como fue con Esaú. La debilidad, ahora vamos a ver el lado positivo de la debilidad. Nos puede fortalecer, porque yo decía que eso era como una paradoja, porque yo decía, ¿cómo puede ser que si soy débil, soy fuerte? Pues es imposible, o soy débil o soy fuerte. Pero la palabra dice que también que si soy débil nos puede ayudar para ser fuertes. Dice en segunda carta de Corintios, otra vez regresando a la segunda de Corintios, capítulo 12, nueve y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo.
Por lo cual me gozo en las flaquezas, con afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Toda esta flaqueza, esta persecución, toda esta aflicción que podemos tener, nos va a hacer que buscamos más a Dios, que no queramos estar, a menos que seamos conformistas, y que queremos estar en esa, sufriendo, llorando, que la gente tenga compasión por nosotros, que nos miren con lástima, que digan, pobrecito, porque está sufriendo. No debemos de ser así. Más bien dice, esa angustia que tenemos, esa debilidad, ahora va a hacer que me fortalezca. Así como Pablo dice, porque cuando soy flaco, débil, entonces soy poderoso, porque se va a fortalecer, va a cambiar. Así es que debemos de cambiar ese hábito. Por ejemplo, si debemos de cambiar nuestra debilidad, porque a veces caemos en los extremos, esa misma debilidad a veces caemos en esos extremos negativos. Por ejemplo, una persona íntegra puede ser una persona que tiene mucho valor, mucho respeto, pero la persona que no es íntegra cae en la corrupción. Y cuando empieza a entrar en corrupción, tanto en el trabajo, en muchas cosas, aceptar dinero fácil o aceptar cosas fáciles, más que nada en los trabajos, en el gobierno, en todos lados se da la corrupción, podemos perder esa integridad, y es una forma de debilidad, de ser débiles, porque nos dejamos llevar por el pecado, por lo fácil. Esa debilidad no nada más es decir tener miedos, sino ceder también ante muchas situaciones. Por ejemplo, en vez de superarnos, pues a veces nos conformamos. No nos superamos y nos conformamos en vez de superarnos, de estudiar o de prepararnos, de hacer tales cosas, nos vamos conformando, que también es una debilidad, el conformismo. La gente que tiene mucha empatía, y lo contrario sería la indiferencia. La debilidad también nos hace ser indiferentes ante problemas. En vez de ayudar, nos hace indiferentes. Hay que lo ayuden los demás. Decimos, hermanos, necesitamos gente que venga para que nos ayuden a hacer tal cosa. Pues que vayan otros, a mí no me interesa, porque nos volvemos indiferentes, y eso también es una debilidad, pero ya empezamos a caer en todo este extremo de la debilidad. En vez de ser disciplinados, nos volvemos indisciplinados, nos volvemos impuntuales, nos volvemos, no hay disciplina en nuestra vida, y eso nos va a afectar en muchas cosas por esa debilidad. Nos volvemos también irresponsables, en vez de ser responsables, empezamos por esa debilidad. Impacientes, en vez de dar gracias, nos volvemos ingratos, no damos las gracias, porque esa misma debilidad nos lleva a un montón de cosas que también nos está hundiendo. Por eso es que esa debilidad, como dice Pablo, nos vamos a hacer ahora a cambiarla, a pedirle a Dios que nos cambie. Y esa debilidad nos va a hacer que cambiemos y nos va a hacer luchar para que seamos mejores, para dejar esa soberbia, no ser imprudentes, no ser impacientes, no ser egoístas, no ser ingratos. Más bien todo lo contrario, que seamos gente de confianza, ayudadores, que demos gracias siempre por todo, etcétera. Entonces, hay otra forma de pecar, que soy a lo mejor medio feo, pero pecamos, como dicen, porque se nos da la gana. Y eso lo digo así de feo, porque cuando estaba yo en la escuela, teníamos que hacer unos diseños, y cuando hacemos algunos diseños teníamos que diseñar de acuerdo al contexto. O sea, teníamos que justificar nuestro diseño. En una ocasión un maestro me dice, ¿por qué hiciste este diseño? Y yo le dije, bueno, porque según el contexto esto se adapta. Y me dice, no está bien el concepto. ¿Por qué hiciste el diseño? Y yo quería como justificarme y no encontraba una buena justificación. Y me dice,
Pues dime porque se me dio la gana, así de fácil. Por eso hice ese diseño, porque me gustó y así lo quise hacer, porque se me dio la gana, porque quise hacerlo. Hay gente que comete pecado porque quiso hacerlo, porque como dicen, se le dio la gana. Ya está consciente de que pecar es malo, pero aún así comete pecado. Si faltamos el sábado, decimos, bueno, pero ¿hay justificaciones o no hay justificación? Si estoy enfermo, si cualquier situación, pero si porque no se me dio la gana, también hay, y no lo van a decir o no lo vamos a decir, pero cometí pecado porque, no vamos a decir pues porque se me dio la gana, vamos a buscar un pretexto, una justificación, pero sí existe pecados porque lo quise hacer, porque pensé que no era tan grave, porque pensé que este pecado no es tan grave. Satanás está atrás de nosotros y él va a hacer que siempre caigamos. Él nos va a decir, mira, no es tan malo esto, puedes cometerlo, no pasa nada. Tenemos abogado para que nos defienda. Pues sí, pero si no está para también los caprichos. Así es que debemos de cuidar también de no cometer también pecado como dicen, porque quise, porque siempre nos van a querer apartar del maligno, porque si cometemos pecado porque quisimos, pues puede que en ese momento hasta ahí llegó nuestra vida, y en ese momento que estuvimos cometiendo el pecado, pues no vamos a encontrar nunca la gracia de nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Estos versículos que son también un poco polémicos por lo que dicen, pero vamos a ver qué es lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. En la antigüedad, mis hermanos, si alguien cometía pecado y se demostraba, obviamente con testigos, moría al momento. O sea, no había de que vamos a hacer un juicio largo y buscar abogados y a lo mejor tiene que pagar una ofrenda. Inmediatamente moría. Dice 29: ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hallare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es que si nosotros ya sabemos cuál es el pecado y seguimos pecando, ya estamos, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nos bautizamos, ya sabemos lo que no debemos de hacer, pero lo seguimos haciendo, pues dice, horrenda cosa será la ira de nuestro Dios, porque vamos a ver que todo lo que estamos haciendo pues trae las consecuencias. Y si seguimos pecando, a veces decimos, bueno, tenemos nuestro abogado que es Jesucristo, pero eso también nos va a llevar a que nos confiemos. Pero entonces, ¿quién es el que está libre de pecado? Porque vamos a decir, bueno, ¿quién está libre de pecado? Podemos acusarnos, podemos señalar, podemos decir, pero ¿quién está libre de pecado? Como hemos visto, nadie está libre de pecado, pero también sabemos que aún hasta las autoridades religiosas, en la mañana se hablaba de algunos líderes religiosos que hasta están en la cárcel, líderes religiosos, políticos, autoridades civiles, religiosas, de política. Esas autoridades, todo el mundo comete pecado,
también a todas las personas, ¿quién está libre de pecado? Todos tenemos pecado. Si alguien dijera, pues yo no, o casi no tengo pecado, pero o tenemos pecado o no tenemos pecado. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, 8 al 10. Si dijéramos, primera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si yo soy bien honesto y siempre digo la verdad, digo, sí, cometí pecado y me arrepiento. Y le pido a Dios que me ayude y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el abogado y Él nos perdona. Y al otro día sigo pecando y al cabo tengo abogado y me arrepiento y sí, lo confieso, soy pecador. Pero eso también nos puede llevar a que nos estemos confiando y no es válido, porque nuestro Dios perdona los actos, nuestros hechos, nuestros actos, pero no perdona la actitud, porque si nuestra actitud es de seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando, dice, pues sí nos está perdonando, pero si seguimos en lo mismo, entonces ya somos necios, ya estamos tentando, ya estamos desafiando y ya estamos queriendo que nos estén perdonando y nos estén justificando siempre. Y al cabo me arrepiento, al cabo confieso mis pecados y le pido, y Él será bueno en ayudarnos. Pero de todos modos, aún que hayamos cometido pecados, siempre va a haber esperanza de que cambiemos, porque todo el mundo cometemos pecados, algunos más, algunos menos, pero todos no estamos libres de cometer pecado. Por eso es que siempre seguimos pecando, ya sea por ignorancia, porque no sabíamos, porque nos engañaron, porque somos débiles, porque por un momento no pensé y por un momento de arrebato dije algo o cometí algo, pero fue un momento de frustración, no pensé la situación. Hay muchas cosas por las que, o hasta porque como dicen, se me dio la gana, pero hay muchas formas todavía de que aún conscientes seguimos pecando, pero mientras hay vida, hay esperanza, pero esa vida tenemos que aprovecharla, porque no es tan corta, tan efímera, como dice, tan corta la vida, que no sabemos en qué momento vamos a dormir y vamos a cerrar los ojos y puede que estemos en ese pecado, y si morimos en ese pecado, pues ya no va a haber salvación. Pero si hay tiempo y nos podemos arrepentir, como en la segunda carta de Reyes, que luego lo pueden leer, capítulo 21, habla del rey Manasés. Este rey gobernó desde los 12 años, pero fue malo, pero él por las buenas era malo. Ahora imagínense, por las malas era malo, era muy malo él. Fue de los peores, porque empezó a corromper, empezó a tener ídolos, pasó a su hijo por fuego, se volvió agorero, adivino, hizo tantas cosas malas que él no tenía perdón. Pero al final nuestro Dios lo humilló, lo angustió, o sea, él sufrió, él tuvo que pagar las consecuencias. Se arrepintió, pidió a nuestro Dios y lo perdonó, pero nada más lo perdonó, sino él tuvo que cambiar, tuvo que trabajar mucho, tuvo que empezar a cambiar todo lo que había hecho de mal, tuvo que empezar a componerlo, todo lo que había hecho en su pasado, tuvo que empezar a cambiarlo. Quitó todos los ídolos, empezó a ayudar, empezó a restaurar todo eso malo que había hecho, porque se arrepintió, y con ese arrepentimiento, pero sí fue humillado, tuvo que pagar las consecuencias. No fue nada más de que Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, y ya la libré. A veces vamos a tener que pagar las consecuencias, pero es mejor que paguemos las consecuencias, aunque seamos humillados, pero alcanzar ese perdón de nuestro Dios.
Así que ya para terminar, mis hermanos, voy a leer primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta de Corintios 10:13 dice: no os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Vamos a tener muchas tentaciones todavía para seguir pecando, porque el Satanás también nos va a seguir luchando para que caigamos en pecado, y quizás vamos a seguir pecando. Por eso debemos de pedirle a nuestro Dios que no caigamos en tentaciones, que nos aparte del maligno, y actuar, o sea, luchar, hacer de poner de nuestra parte para que todo también lo que hemos hecho mal, pues cambiemos. Y si tenemos que ser humillados, tenemos que pagar consecuencias, sufrir algunas consecuencias, pues tenemos que pues sufrirlas, afrontarlas, pero que no perdamos esa vida eterna. Así es que no es para que estemos tranquilos para decir, bueno, podemos seguir pecando. No debemos de seguir pecando. Sabemos las consecuencias del pecado, porque no sabemos si, imagínense que llegara a haber ahorita una guerra nuclear y se combina con aumento de otras pandemias, hambrunas, etcétera, etcétera, porque no sabemos, y puede suceder, y hoy estamos vivos, pero mañana quién sabe. Entonces, mientras eso sucede, debemos estar bien con nuestro Dios, bien con nosotros, bien con nuestros hermanos, con nuestra familia, con el prójimo, haciendo siempre la voluntad y escudriñando la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.